Estamos estudiando la serie titulada Los Patriarcas de Israel, de Yisrael. Es interesante que la palabra Yisrael comience con la letra más pequeña del alfabeto hebreo y termine con la letra más grande del alfabeto hebreo. ¿Y saben ustedes por qué es esto? Porque Dios nos muestra que así es como opera. Dios escoge a una nación con un comienzo muy pequeño y termina de una forma maravillosa. Dios siembra una semilla para que crezca un árbol increíble. Todo lo que hace Dios lo hace así. Él comienza con cosas pequeñísimas para que sepamos que no ha terminado con nuestras vidas y que el final de nuestra vida será algo grandioso. Así que el camino del camino de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere que vayamos así subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y nunca habrá un nivel espiritual que digamos ya llegamos. Nunca. Siempre habrá otro y otro y otro y otro. Pero miren ustedes cómo es el crecimiento. Cada vez que tú pasas una prueba de Dios, te encuentras un obstáculo. Asegúrate de eso. Vences ese obstáculo y brincas otro escalón y te encuentras otro obstáculo. Y vences ese obstáculo y pasas esa prueba y subes a 4º grado y te encuentras con otro obstáculo. Todos los niveles a donde subimos encontraremos oposición, con el propósito de probar nuestro corazón. Lo que Dios prueba es el corazón. Haz de cuenta que estás en un nivel espiritual y vas a pasar al otro lado, y la primera oposición es que Dios quiere ver cómo reacciona tu corazón. Si vas a perdonar a la persona que te lastimó, si tienes rencor en tu vida, mientras no haya perdón en ningún cristiano, no puede pasar esa persona a segundo año. Y ya que perdonas y pasas a segundo año, te van a lastimar más. Pero ya no lo vas a sentir tanto porque venciste la primera prueba. Y tu corazón va a estar listo y se va a acostumbrar a perdonar. Y es increíble que sea eso lo que detiene a la mayoría de los cristianos. No perdonan el pasado. No perdonan las ofensas. No perdonan lo que les hicieron. No perdonan las heridas del alma. No perdonas a tu exesposo, a tu exesposa, no perdonas a tu padre, no has perdonado a tu madre, no has perdonado a tu maestro, no has perdonado a tu primo. Eso es uno de los más grandes obstáculos para recibir la gracia de Dios y convertirte en el amigo de Dios. Porque es el tema que vamos a tener en esta noche. Dios visita a Abraham y encontramos que una de las revelaciones más extraordinarias que tenemos en la Biblia es que podemos tener un amigo de Dios. Un amigo es una persona que siente afecto, lealtad y respeto por otra persona. Síganme con mucho cuidado. Un amigo es una persona que tú tienes que te respeta, es una persona que siente afecto por ti, o sea que no te está buscando por tu dinero, ni para hacer negocios, y cuando empobrezcas, no te va a dejar de hablar. Es una persona que siente afecto por ti. El afecto siempre nos guía a la lealtad. Porque si no hay lealtad con un amigo, si no hay lealtad con tu amiga, el secreto que le contaste y va y lo divulga a otra persona, no hay lealtad. Si esa persona te traiciona por cualquier cosa, no hay lealtad. Sin la lealtad es imposible tener amistades. Y finalmente tenemos que respetar a la persona que consideramos nuestro amigo. El día que se pierde el respeto en un matrimonio, se perdió todo. Dice en Efesios 5 que las mujeres respeten a los varones. Cuando una mujer le dice a un hombre, eres bueno para nada, si mi jefecita me lo dijo, que ni me casara contigo porque eres un papanatas, etcétera, etcétera, o eres un impotente, ya agarraste a tu esposo y le has marcado y le has dado peor que 50 latigazos en el alma. Le has enterrado un cuchillo que lo va a tener clavado 6 meses, 1 año, 2 años.
Si tú le dices a un hijo tuyo, eres un bueno para nada, eres un tonto, eres un burro, estoy harto de ti, a un niño menor de edad, lo lastimas y lo traumas por muchos años. Porque debemos tener respeto por todas las personas a nuestro alrededor. Si hay dos personas que sientan lo mismo, los dos sienten afecto el uno por el otro, los dos sienten lealtad el uno por el otro, y los dos se respetan, ahí nace una amistad. Y lo contrario es también verdad. La persona que no siente afecto por ti, la persona que no te es leal y la persona que no te respeta es tu enemigo. ¿Quién es un enemigo? La persona que va en contra del afecto, de la lealtad y del respeto. Y este es precisamente, escúchenme bien, el problema que el ser humano tiene con Dios. Dios, el ser humano, dice la Biblia en Romanos 3, versículo 10, dándonos el diagnóstico del corazón: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Una vez me pregunté yo, ¿será posible que lo que dice aquí sea verdad? No hay quien busque a Dios. Bueno, ¿y qué los budistas no buscan a Dios? No, porque los budistas son ateos. Y los gurús que dicen que tenemos a Dios y que busquemos a Dios en el tercer ojo, no están buscando a Dios, están buscando experiencias místicas. Y la persona que ha dicho, es que yo desde chiquita he buscado a Dios, no ha sido al Dios de la Biblia al que has buscado, ha sido la paz. Quieres tener tranquilidad en tu vida, sabes que hay un vacío, pero no es a ese Dios omnipotente y poderoso que envió a Jesucristo al que el ser humano está buscando. No hay quien busque al Dios verdadero. Dice también en Romanos versículo 12, todos nos desviamos, todos nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el versículo 18 dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la situación del ser humano. El ser humano está enemistado con Dios. El ser humano no respeta a Dios, se burla a Dios. Las películas se burlan de Jesucristo, las películas se burlan de la Biblia, las películas hacen mofa de todo lo que es cristiano. No se burlan de los budistas, no se burlan de los musulmanes, se burlan de los cristianos. Los grupos de rock no se burlan de Buda, no se burlan de Hare Krishna, ridiculizan como Marilyn Manson la Biblia y a Jesucristo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es Cristo el centro del ataque? ¿Por qué es el cristianismo el centro de los ataques filosóficos? ¿Por qué no otro sistema de pensamiento? Esto nos muestra que hay una realidad en el mundo espiritual que está interesado y que tiene como blanco la Biblia. Porque el ataque es con aquel libro que contiene la verdad absoluta de Dios. Dice en Romanos 5:10 que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, la Biblia nos clasifica como enemigos de Dios antes de convertirnos. Sin embargo, esto no es verdad para toda persona, porque muchos de ustedes han buscado amistarse con Dios desde el momento que invitaron a Jesucristo a sus vidas como Señor y como Salvador, y muchos de ustedes sienten un afecto, un amor profundo por Dios. En segundo lugar, muchos de ustedes son leales a Dios, no son cobardes, no han traicionado a Dios. En la escuela lo han defendido, ante la familia lo han defendido, han sido leales como se tiene que hacer con un amigo. Y finalmente muchos de ustedes sienten un profundo respeto por Dios. No pecan, tienen temor de Dios. Y esos, ustedes que tienen estas tres características, se pueden llamar en esta noche amigos de Dios. Y tú no te imaginas lo que significa ser amigo de Dios. En Génesis 18:1 se le aparece Jehová en el encinar de Mamré, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Es increíble el encuentro que encontramos
aquí en este versículo. Es increíble que Dios sea el que inicia la amistad. Si no hay quien busque a Dios, si el ser humano es enemigo de Dios, es lógico que Dios haya tenido que intervenir y Él tomar la iniciativa y bajar a este mundo en la persona de Jesucristo para decirnos, quiero ser amigo de ustedes. Él tomó la iniciativa, no nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros somos amigos de Él porque Él nos mostró, no con afecto, ni con lealtad, ni con respeto, nos mostró su amistad con la muerte de su propio Hijo Jesucristo. Cuando Adán pecó, en Génesis 3:9, fue Dios el que buscó a Adán, no Adán a Dios. En Lucas 19:10, Jesucristo lo dijo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bajó del cielo Jesucristo a buscarnos, a nosotros que andábamos en las cuevas, unos con los budistas, otros con la dianética, otros en las drogas, otros homosexuales, otros ladrones, otros parranderos. Todos teníamos, ¿verdad?, nuestros trapitos. Todos teníamos cola. La iglesia es un conjunto de puros ex. Y aquí el que era más santo era trapecista. Aquí no hay nadie que pueda decir es que yo fui bueno en la vida. Porque si eras bueno y no adulteraste, eras un hipocritón de primera. Si a lo mejor le eres fiel a tu esposo y no te has divorciado, pero mentalmente cada muchacha que pasaba te la comías con los ojos. Y no has cometido adulterio porque la oportunidad no se te ha presentado nada más. Y por eso te crees santo y crees que por eso eres fiel a tu esposa, te equivocas. Dios conoce el corazón. No hay nadie que buscara a Dios. La Biblia menciona 3 veces a Abraham como el amigo de Dios. Apúntenlo. Segunda de Crónicas 27, Isaías 41:8 y Santiago 2:23. Segunda de Crónicas 27, Isaías 41:8 y Santiago 2:23. 3 veces en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se le llama a Abraham amigo de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 14 y 15, Cristo llama a sus seguidores amigos. Dice Juan capítulo 15, versículos del 14 al 15, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Veamos otra vez que las personas que son amigas de Dios, que son leales a Dios, que sienten un afecto profundo por Dios y que respetan a Dios, Dios les revelará sus secretos. Dios les dará comprensión para la Biblia. Dios les mostrará la doctrina de la predestinación y la van a entender. Dios les mostrará por qué la salvación no se puede perder. Dios nos dará claridad en nuestras mentes porque le amamos, porque somos leales y porque le respetamos. En Juan 11, versículo 11, miren ustedes cómo llama Cristo a Lázaro. Dice Juan 11:11, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dios pues se le aparece a Abraham en Génesis 18 para comenzar una relación diferente con él, ahora de amigo. Dios le dijo, vas a ser padre, tengo tus promesas, y pasaron muchos años y era todo lo que Abraham sabía de Dios. Pero pasó el tiempo y ahora Dios baja a la tierra y toma una forma humana acompañado de 2 ángeles, con el propósito de que Abraham lo pudiera ver en forma humana
y con el propósito de estar más cerca de Él y con el propósito de que Abraham descubriera que no era solamente oír la voz de Dios y oír la voz de Dios, sino que Dios buscaba un acercamiento más íntimo con Él, como lo busca y lo anhela. Él anhela. Dios está sufriendo porque tú no te acercas a Él. Si pudiéramos imaginarnos cuánto anhela Dios acercarse Él a nosotros. Pero nuestros pecados, la barrera que tienes en tu vida, tu incredulidad, tu falta de respeto a Dios, tu falta de lealtad a Dios, ha levantado un muro invisible que no le ha permitido a Dios acercarse a ti, porque si Dios se acerca a ti es porque Él quiere comprobarte que realmente es tu amigo, pero tú eres el que no quieres que Él se acerque a ti. Tú no lo dejas acercarte a su vida. Dice la Biblia en Génesis 18, 1 y 2, que Abraham, veamos cómo se encontraba cuando se le aparece Dios. Estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró. El hecho de que Abraham haya estado sentado en el calor y haya levantado la vista, nos habla que Abraham se encontraba con su cabeza, tal vez meditando, tal vez orando, tal vez leyendo. Pero Abraham se encontraba meditando, orando en esas semanas. Semanas antes, Dios le había dicho que Ismael no iba a ser el heredero, sino que iban a ser Isaac. Y todo esto ha de haber mantenido a Abraham en meditación y en oración. Ay, mi hijo Isaac tiene 13 años, ya me encariñé con él, le enseñé al trompo, le enseñé a las canicas, le compré su patineta, fuimos a Reino Ventura, etcétera, etcétera. Ya se había Abraham encariñado con Ismael. Y ahora después de 13 años de que se encariña con un niño, todos como padres lo sabemos, ¿verdad? Ahora sale Dios con que otro niño es el heredero y ahora de alguna forma Abraham iba a tener que despegarse sentimentalmente de Ismael. Todas estas cosas lo han de haber mantenido en meditación y en oración. Abraham buscaba verdaderamente comprender y caminar más cerca con Dios. Dice en Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean, y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué es lo que Dios nos revela en este versículo? Que nos escogió. De Tir, Marín, de Do, Pingüe, Cucaramá, Caratí, Tere fue. Entre el grupo de tus amigos, entre el grupo de tu familia, eres tú al que le cayó la bolita. Es a mí al que le cayó la bolita. En mi familia yo fui el segundo, en tu familia tú fuiste el primero o el tercero, pero de entre muchos grupos fuimos seleccionados, fuimos escogidos por Dios con un propósito muy grande, que lo conozcamos. Juan 17:3, esta es la vida eterna, dijo Jesucristo, que te conozca. El propósito de nuestra vida es conocer a Dios. Si yo estoy casado 5 años y mi esposa me dice, Armando, ¿por qué haces esto? Tú sabes que eso no me gusta. ¿Por qué me serviste esta sopa si a mí no me gusta? ¿Por qué me despiertas si sabes que no me gusta? Si pasan 5 años y yo no he logrado conocer cuáles son los colores que le gustan a mi esposa, cuál es la corbata que le gusta que yo me ponga, cómo le gusta que yo sea. Si yo no he podido conocer a mi esposa y entenderla después de 5 años, la pregunta es, ¿por qué? Pero le sigo dando dinero, tiene su coche, tiene sus abrigos de pieles y la mando a Europa 2 veces al año. ¿Será esto el matrimonio? No, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual en un matrimonio las personas no se conocen o los cónyuges se desconocen a pesar de vivir bajo el mismo techo es porque no tienen comunicación. No hay comunicación. Yo necesito estar con mi esposa platicando 1 hora diaria. 40 minutos diarios. Necesitamos 2 veces al año irnos de vacaciones solos, sin el perro, ni el gato, ni el perico, ni los niños. Solos.
Necesitamos una vez a la semana mínimo irnos a tomar un café y sentarnos frente a frente y mirarnos y platicar 1 hora, 2 horas. Y compartir nuestros sentimientos, nuestras frustraciones, y me siento así, me siento allá, y no tener miedo de ser vulnerables, abrirnos totalmente. ¿Por qué? Porque siento un profundo afecto por ella, porque le soy leal y porque la respeto mucho. Y ella también a mí. Y así es como 2 personas pueden en la vida caminar juntas, comunicándose. Lo mismo es con Dios. Necesitamos platicar con Dios diario, media hora, 40, 1 hora diaria. Necesitamos que Él nos platique a nosotros y Él nos habla a través de la Biblia y yo le hablo a través de la oración. Si yo oro y no leo la Biblia, mi comunión con Dios es incompleta. Escuchen esto. Hay gente que 15 minutos, 10 minutos y oré un devocional y no tuvieron tiempo de que Dios les hablara. Y tú necesitas venir a la Biblia y estarte ahí en meditación, hincado enfrente de ti, en la mañana, temprano, antes de acostarte, leer la palabra, meditarla. La Biblia nos fue dado para meditarla, para pensar en ella, para memorizarla y guardarla en nuestro corazón. Dios quiere que le conozcamos y dice, y quiero que crean, dice el versículo 10, y entiendan que yo mismo soy. Después de 5 años, ¿entiendes a tu esposa? No, hermano, ni la voy a entender. Después de 10 años de ser cristiano, ¿entiendes un poco a Dios? ¿Por qué permite Dios huracanes? ¿Entiendes eso? ¿Entiendes por qué se tienen que morir los bebés? ¿Entiendes por qué hay sufrimiento y por qué hay injusticias en la vida? ¿Entiendes por qué hay tanto dolor y tanta inmoralidad? ¿Estás comenzando a entender el medio ambiente del mundo donde Dios te colocó? ¿O sigues igual que antes de ser cristiano, sin entender nada? ¿Y saben cuál es la tragedia de las personas que no entienden a Dios? Se amargan contra Dios. ¿Y por qué permitió Dios esto? ¿Y si Dios es esto y aquello? ¿Y si Dios ya bla, bla, bla? Y la confusión de no entender los caminos de Dios hacen que el ser humano se levante en armas en contra de Dios. ¿Y sabes por qué no lo entiendes? ¿Por qué me hiciste esto, vieja, que no sé qué? Mira, mijito, si tú hubieras estado conmigo, hubiéramos platicado más tiempo, me hubieras conocido más, entenderías por qué hice lo que hice. Y así como no hay cosas que hace tu esposa que tú no entiendes porque no hay suficiente comunicación, hay cosas que hace que tú no entiendes porque no hay comunicación suficiente con Él. Pero Dios quiere que tú sepas que le debes de conocer, le debes de creer y le debes de entender que Él es Dios. En el versículo del 2 al 8, Abraham, ante la aparición de Dios junto con 2 ángeles, dice 3 varones estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, por favor, Señor, casi, ¿verdad? Podemos ver a Abraham, no te vayas, Señor, aquí quédate. Lo mismo que cuando Cristo en el monte de la transfiguración se le aparece a Pedro, Santiago y Juan y le dice Pedro: Señor, déjanos hacer 3 enramadas. O sea, vamos a hacer aquí nuestras casitas y aquí nos quedamos. Esto es maravilloso, qué padre estar aquí en la gloria contigo. Aquí hay que quedarnos siempre, ¿verdad? No sabían que tenía que venir el lunes en la mañana. Aquí quédate, le dice Abraham a Dios, no te vayas, no te pases de tu siervo. Que se traiga ahora, versículo 4, un poco de agua. Y laven vuestros pies y recuéstense debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina. Pongan atención y vean la cantidad de harina que se usó para el pan. 3 medidas de flor de harina. Y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Vean ustedes, Dios comió carne. A los vegetarianos, ¿verdad? Un becerro.
y los ángeles comieron carne. ¿Por qué? Porque Dios lo permite, ¿verdad? Pero no con exceso. Entonces la carne no es pecado, ¿verdad? Pecado es que tengas panza de Santa Claus, que pases de los 45 años de edad y comas puerco. Eso sí es pecado. Entonces Abraham le dijo al criado, prepárate el becerro. Él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Aquí nos damos cuenta que toda persona que se diga amiga de otra persona se caracteriza por tener un espíritu de servicio por la persona por quien siente afecto, por quien siente respeto y a quien le es leal. Si tú crees que la amistad es que a ti te sirvan, tal vez la persona que te sirva sea amiga, pero tú no estás haciendo amigo de él hasta que tú no le demuestres servicio. En este tiempo, Abraham era uno de los más poderosos sheikhs, que en el árabe significa jefes o líderes del Medio Oriente. Era de los más ricos, había ganado a los reyes que habían invadido la tierra de Israel, pero jamás, por más que Abraham prosperó, y por más que tenía sirvientes, y por más que era una persona millonaria, porque Abraham era millonario, nunca perdió su humildad, ni su espíritu de siervo. Aquí en Latinoamérica, ¿verdad?, encontramos a gente que ya trae un buen carro y manejan así. Para que te volteen te hacen, ay, asústame, hijo. Ya nomás porque cambió de coche. O ya salen de su casa y salen, ¿verdad? Ya hasta el caminar, hasta les cambia ya el caminar ya. Qué triste, ¿verdad? Que la gente se descomponga con el dinero, o que crea que un coche lo hace sentir ya más que los demás, y que ya maneje así, ¿verdad? Como prepotente, arbitrario, Ricky Ricón, Pirration, etcétera, etcétera. Qué triste es que la gente pueda ser transformada por el poder, por la autoridad, por el dinero o por la posición social. Esto no debe ser así con ningún hijo de Dios. ¿Quiénes eran estos tres personajes y cómo sabemos que uno de ellos era Dios? Veamos el versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Según el tiempo de la vida, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Quién es el que estaba hablando y diciéndole a Abraham que vendría a él y prometiéndole que Sara tendría un hijo? ¿Quién? Bueno, vamos al versículo 13 y el 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, aquí ya no hay dudas. Uno de estos personajes era Jehová. Esto se llama teológicamente teofanías o apariciones de Dios en manifestación humana. Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué has reído Sara? Versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dios mismo se llama Jehová y Dios mismo dice que Él es el que está en esa forma humana. Abraham salió corriendo cuando estas personas llegaron a su casa, cuando las pudo haber ignorado. O pudo haberle dicho a un sirviente, mira, por favor, atiéndanme estos visitantes. Pero él era un hombre que se preocupaba por la gente. Una de las características más grandes, repito, de un cristiano es su interés genuino por las personas. De veras, no tratas a las personas solamente superficialmente, sino que te llegas a interesar en Juanita, te llegas a interesar en Paco, te llegas a interesar en tu amigo profundamente y quieres demostrarle tu amor y tu lealtad. Los cristianos tenemos un potencial para dar como no nos imaginamos, porque el amor de Dios mora en nuestros corazones. Y tenemos tanta gente a nuestro alrededor a quien podemos darle esa amistad. Y esas personas que se entregan con esa amistad no saben que muchas veces están recibiendo ángeles en su casa. Abraham percibía que estos viajeros, al principio no estamos seguros que él reconoció que era Dios. Pero lo primero que hizo Abraham fue, por favor, pasen a mi casa, hagan esto, prepárenles comida. Sabía que estaban cansados, sedientos, hambrientos. Él tenía que mostrarles hospitalidad. Y dice Hebreos 13:2, no se olviden de la hospitalidad, porque muchos, sin saberlo, hospedaron
ángeles. Nunca, nunca cierres tu corazón ni tu casa a abrir un estudio, a invitar a tus hermanos. Nunca permitas que el egoísmo, ay, mi alfombra persa me la van a ensuciar, o si se sienta, mira nomás es con las pompas todas llenas de aceite, ya me va a ensuciar mi sillón, etcétera, etcétera. No podemos tener ese corazón tan mezquino y tan aferrado a los bienes materiales. Nuestra casa, las colchas, los cuadros, la alfombra, todo Dios te lo ha dado para su reino y su gloria. Y cuando tú tienes ese corazón, como Abraham lo tenía, vamos a ver lo que sucede a continuación. Versículo del 3 al 5, vemos que Abraham buscó inmediatamente la comunión con el Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice en el versículo 2 que después de que los recibió, cayó postrado en tierra. Y la palabra postrado en el hebreo significa adorar. Proskaneu en el griego significa, que se tradujo adorar. Adorar es esto, adorar es caer en tierra con el rostro inclinado, reconociendo que hay alguien más grande que tú que merece reverencia, afecto, lealtad y respeto. Esto es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces Abraham cae postrado en tierra, les invita a que se queden, a que se laven, que descansen y después que pasen de largo. Y ellos aceptan la invitación. En el versículo 6 y 7 dice la Biblia que Abraham fue deprisa a la tienda Sara. O sea, nos damos cuenta que Sara todavía no salía. Todo esto estaba tomando lugar afuera, debajo de un árbol, en la encina de Mamre. Y Abraham le dice a Sara, tómate 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Aquí nosotros nos damos cuenta, 33, lo que significa las 3 medidas de harina de a partir de este momento. ¿Qué significa 3 medidas de harina? Miren ustedes, en Mateo 13:33, el Espíritu Santo interpretándonos la palabra de Dios. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. ¿Qué tomó Sara? Harina, ¿verdad? Harina sin levadura. Aquí está diciendo que se compara el reino de Dios con una mujer que toma levadura y esconde la levadura, ¿en dónde? En 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Las 3 medidas de harina para cocinar el pan simbolizan en la Biblia el amor y el compañerismo, el cual, según la parábola de Jesús, serán leudados antes de que Él regrese. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y por haberse multiplicado la maldad, Mateo 24, ¿qué? El amor de muchos se enfriará. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Esta mujer, de acuerdo a Jesucristo, es la ramera. Es la mujer falsa. Es la levadura en la Biblia simboliza en 1 Corintios 5, en Éxodo, en los Evangelios, la levadura significa el pecado, significa la maldad, significa la religión falsa de los fariseos, significa el legalismo. Todo esto significa la levadura. Por eso les prohibió Dios meter levadura cuando cocinaran en el Antiguo Testamento. Y dice Cristo que una mujer, o sea, la falsa iglesia, va a entrar a las iglesias verdaderas y lo que va a leudar, el peligro con el cual debemos nosotros de tratar de rebatirlo, es que entre nosotros no se pierda el amor. Porque el amor y el compañerismo será leudado. Y los cristianos llegarán a las iglesias como llegan al cine, con sus palomitas y con su Coca-Cola. Llegas al cine y no te importa quién está a tu derecha, porque no vengo a ver al de la derecha, ni vengo a ver la película.
y con mis palomitas y mi Coca-Cola, ni el que está atrás ni el que está adelante. Y me salgo sin decirle adiós a nadie porque vengo al cine y creen que la iglesia es el cine. Así vienen muchos de ustedes, para vergüenza suya se los digo. Llegan a la iglesia, no saludan a nadie. La señora de junto lloró durante todo el servicio, ni siquiera le pusiste una mano alrededor para decirle, ¿qué le pasa a mi viejecita? Yo no la conozco, pero soy como su hijo, soy fulano de tal, aquí está mi tarjeta, ¿en qué le puedo ayudar? ¿La puedo ministrar? Esposita mía, ven, vamos a orar por esta viejita. El muchacho que está junto está llorando, trae un colgajo ahí satánico, y a ti no te importa nada absolutamente, ni quién sea porque no es tu hijo. ¿Sabes una cosa? Es tu hermano en Jesucristo. Y cuando llegamos a la iglesia, y no hacemos nuevas amistades, ni nos presentamos unos a otros, ni nos saludamos unos a otros, y llegamos cada quien como sea, comenzamos a perder el compañerismo y el amor. Y ahí es cuando la iglesia ha comenzado a precipitarse en un desfiladero, cuando se convierte en una organización y no en un organismo, cuando se convierte en un club y no en la casa de Dios de oración. Cuando la transformamos en algo que es divertido y de entretenimiento, llegas a ver qué me tienen estos, a ver quién me va a cantar ahora, a ver un soprano, estuvo muy fea la alabanza, ahora sí me gustó, vengo a que me diviertan. Y ¿sabes qué? Que te equivocas con todo tu corazón, tú vienes a servir a los demás. Hay cristianos que van de iglesia en iglesia y dicen, es que en esa iglesia no me amaban, y luego en otra iglesia, es que vengo a una iglesia donde nadie me amaba, ni nadie me saludó, y van recorriendo iglesias buscando que los amen en lugar de ellos ir a la iglesia y buscar ellos a quien amar. ¿Por qué no te han amado? ¿Por qué no te han visitado al hospital? Estuve en el hospital 15 días, hermano, y nadie me fue a buscar a la iglesia. ¿Y por qué? Porque tú tampoco cuando estabas sano amaste a nadie. Recoges lo que siembras. No has sembrado amor, ¿cómo quieres entonces que te amen? No has sembrado afecto, ¿cómo quieres encontrar personas que tengan afecto por ti? No has sembrado lealtad, has sido un traidor, has sido una traidora a toda la gente y a todos los amigos que has tenido, los has balconeado, los has traicionado. ¿Cómo quieres encontrar entonces gente que te sea leal? Más bienaventurado es dar que recibir. En el versículo 9 al 10, Dios le confirma en Génesis 18 a Abraham, 9 y 10, preguntándole, ¿dónde está Sara tu mujer? Y vemos que durante todo el encuentro de Dios con Abraham y los ángeles, Sara estaba dentro de la tienda. Aquí Sara ya la encontramos amargadona, la encontramos desilusionada, la encontramos frustrada. Y todas estas características que Sara comenzó a manifestar le estaban impidiendo a Sara tener un encuentro cara a cara con Dios. Ni se imaginaba Sara con quién estaba Abraham platicando. Entonces le preguntó Dios en el versículo 9, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces afuera, Dios le dice a Abraham, mientras Sara seguía en la tienda, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida. ¿Cuál es el tiempo de la vida? El tiempo de la vida son 9 meses en el vientre de una mujer. El tiempo para que alguien pueda salir y vivir este mundo son 9 meses en el vientre de una mujer, a menos de que haya excepciones. Pero es el tiempo de la vida para nacer. Según el tiempo de la vida, o sea, tu esposa tendrá 9 meses de embarazo. Era lo que le estaba diciendo Dios. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Escuchaba, pero nunca salió ni siquiera a saludarlos. No quiso encontrarse con Dios, no reconoció a Dios, no conoció quién lo estaba visitando, porque estaba sumida ya en incredulidad. Y entonces dice el versículo 11 como paréntesis, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y el versículo 12 dice la Biblia, se rió pues Sara entre sí diciendo, ¡ja, ja, ja! Después que he envejecido, ¿tendré deleite?
siendo también mi señor ya viejo? O sea, Sara estaba diciendo, ¿podremos mi esposo y yo ya no tengo mi mes, y ¿verdad? Ni con Viagra. ¿Podremos disfrutar el sexo a nuestra edad? Sí que es un chiste bueno. Y en ese momento, ¿verdad? Dios le da una respuesta tremenda, porque sus pensamientos negativos de Sara, que entraron a su mente, y toda esta situación que estaba sucediendo, provocaron que se riera. Notemos que Sara pensaba acerca de las circunstancias, y ella no pensaba en las promesas de Dios. Ella decía, yo estoy vieja, pero no sabía que Dios era omnipotente. Ella decía, pero es que mi hija no se puede corregir porque mi hija ya es una prostituta a los 30 años de edad, y ella no sabía que Dios le dijo, serás salvo tú y tu casa. Sara estaba viendo las circunstancias, ya no hay trabajo y nos vamos a quedar sin trabajo y nos vamos a morir de hambre, cuando Dios le había dicho, Jehová, yo soy tu pastor. Cuando nosotros vemos las circunstancias y cerramos el corazón a las promesas de Dios, viene la incredulidad. Y ahí es cuando Dios le da una respuesta a la incredulidad en el versículo 13 y 14. Vean ustedes la respuesta de Dios a la incredulidad. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo vieja? Observen ustedes que Sara estaba dentro de la tienda. Ellos estaban afuera. Cuando Sara los oyó a ellos, se asomó, sacó el oído y oyó la conversación. Pero habría aproximadamente como 5 metros de distancia entre la encina de Mamre y entre la tienda de Abraham. Cuando la Biblia dice que Sara se rió entre sí, estaba diciendo que cuando ella dijo, podré yo ser, o sea, ella no lo dijo con palabras, ¿podré yo ser madre diciendo que mi esposo y yo somos viejos? No, ella lo estaba diciendo en su corazón. Eran sus pensamientos. Y notemos en el versículo 13 que Dios sabe lo que estaba pensando y lo que dijo junto con su risa en su corazón. La primera respuesta a la incredulidad es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Dios sabe todas las cosas. Dice el Salmo 139, Dios sabe mi levantar y mi sentarme. Aún no están mis palabras en mi boca, Dios conoce mis pensamientos. En esta noche tú no sabías dónde te ibas a sentar, cuando te sentaste en una silla. Y Dios sabía desde que tú llegaste a este lugar, antes de que te sentaras, con quién te sentaste. Y Dios planeó en el avión y en la flecha roja y en el camino. Y Dios planea las circunstancias y la gente que nos encontramos, porque todo está y forma parte de su plan providencial. La omnisciencia de Dios. Dios sabía y conocía la incredulidad, la situación, la desilusión y la amargura de Sara. Y Dios no la juzga. Dios no la condena. Dios no la trata severa ni ásperamente. ¿Quién es otra mujer como Sara que fue peor que Sara? La esposa de Job. ¿Se acuerdan? Cuando le cae la maldición, ¿verdad? Y le cae el diablo a Job y con el permiso de Dios destruye todo su cuerpo Satanás. Viene la esposa de Job y le dice a Job, maldice a Dios. Mira nada más cómo después de historia crees que Dios existe después de todo lo que pasa. Y Job se levanta y le dice, has hablado como una mujer necia, que habremos de recibir de Dios el bien y el mal, ¿no? Y en todo esto Job no pecó con sus labios. Y pasan los 42 capítulos del libro de Job y nunca Dios condena ni juzga a la esposa de Job. Dios le quitó sus hijos, Dios le quitó y le permitió sus propiedades, sus camellos, sus bueyes, pero a su esposa no le tocó, aunque imagino que Job ha de haber dicho, ¿por qué no te la llevaste a ella? Me dejaste, mira nada más lo que me dejaste, Señor, ¿no? ¿Y cómo encontramos a Job al final? En el capítulo 42 de Job, ¿cómo lo encontramos a Job? Lo encontramos con la misma esposa.
Pero con el doble de hijos, con otros hijos nuevos, hijas nuevas, camellos y todo le multiplica a Dios. Dios le deja a la misma esposa. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no condena a Sara, ni la juzga, ni nada, ni tampoco a la esposa de Job, y se las deja como esposas. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Dios sabe que las mujeres, ante la adversidad, son más emocionales y vulnerables que los varones. Por esta razón, Satanás no atacó a Adán. Satanás atacó a Eva. ¿Por qué no atacó al hombre? ¿Por qué atacó a la mujer? Porque es a través de la mujer que él puede llegar al hombre. Dice la Biblia en Proverbios 14:1, la mujer necia con sus manos puede y tiene la capacidad de acabar con su casa. Y una mujer sabia, con sus manos y el potencial de una mujer de Dios y de una guerrera de Dios, una mujer virtuosa, tiene el poder de levantar su casa. Una mujer puede hundir a un hombre o levantar a un hombre. Es el poder que hay en ustedes, mujeres que me escuchan. No se imaginan, ustedes pueden enterrar. Yo conozco mujeres que tienen a 3 maridos enterrados en el jardín de su casa. Son traga hombres. Al que se les atraviesa se lo comen entero y lo entierran ahí. Hay de veras mujeres devoradoras, de veras. Les dicen la tintorera. Y la segunda respuesta a la incredulidad es la omnipotencia de Dios. Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Job dijo en Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Jesucristo dijo en Mateo 19:26, al que cree todo le es posible. Cuando nosotros entendemos a qué Dios estamos sirviendo, todas las cosas te podrán ser posibles, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y terminamos con el versículo 15. Entonces Sara negó. Miren ustedes ahora está mentirosa la pobre Sarit, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Sara niega todavía, enfrente de Dios, haberse reído. Y realmente ella temía la reprensión, tal vez de Abraham o tal vez de Dios. Pero el Señor fue claro, Sara, tu risa fue de incredulidad. Él ya conocía su corazón. Dios le estaba a Sara insinuando que se arrepintiera, que confesara su pecado, que ya dejara de decir mentiras y que creyera en sus promesas. La clase que entra nos vamos a dar un banquete en la conquista de los ángeles de Sodoma y de Gomorra. Pero antes, dice Hebreos 13, versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Muchos de ustedes que en esta tarde mostraron incredulidad, sin que se den cuenta, se están alejando de Dios. Miren que entre ustedes no haya un corazón, y miren cómo le llama el Espíritu Santo a la incredulidad, corazón malo. Es malo no creer a Dios. Es malo que Dios no pueda librar a un muchacho de la homosexualidad. Es malo creer que Dios no pueda librar a alguien del SIDA. Es malo no creer que Dios tenga el poder con el cual hizo los cielos y la tierra y con el cual metió 20 millones de volúmenes de la Enciclopedia Británica en nuestro cerebro. Es la capacidad que tenemos nosotros de retención. 20 millones de volúmenes de literatura de la Enciclopedia Británica tenemos en el cerebro, potencialmente en las células, en las neuronas. Para que sepamos lo que podemos hacer con nuestro cerebro. Ese Dios que metió en cada célula 20 volúmenes y 20 millones en el cerebro, en cada célula 20 volúmenes de la Enciclopedia Británica, es el Dios que nos dice en esta tarde, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si no he hecho nada en tu vida es porque tú no has creído.
Si no he librado tu matrimonio es porque tú no has creído que tu esposo va a cambiar. No has creído que tu esposa puede cambiar. No has creído que tu hijo puede cambiar. Pero yo soy el Dios Todopoderoso. Y te he llamado para que entiendas y me conozcas y creas que yo soy Dios y que fuera de mí no hay nadie más que te pueda sacar del pozo de tu incredulidad. Oremos. Procuremos pues entrar, dice la Biblia, en el descanso de Dios, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. A muchos no les ha aprovechado el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que han creído han entrado en el reposo de Dios. Porque Dios nos ha dejado un reposo. Procuremos entrar a este reposo, a esta vida de paz, a esta dimensión de tranquilidad en nuestra casa. Que aunque no tengamos que comer, aunque llegásemos a quedarnos sin vestido, el Señor es nuestro refugio. El Señor seguirá siendo nuestra roca, nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones, porque Él es Dios. Hombres y mujeres de poca fe, dice el Señor, ¿por qué os afanáis de vuestra vida? ¿Qué habéis de comer? ¿Por qué no me creen? Que si ustedes me dan el reino primero, si ustedes me ofrecen sus vidas primero, si ustedes buscan mis caminos primero, yo se los daré por añadidura. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Padre, te damos gracias porque queremos ser no solamente tus hijos y tú nuestro Padre. Queremos entrar a una dimensión más alta, a un nivel superior en el Espíritu. Queremos llamarnos tus amigos. Queremos amarte más. Queremos ser más leales a ti. Y queremos tener un profundo respeto por tu santidad y por tu amor. Queremos caminar en la vida junto contigo como amigos. Y el que es amigo debe mostrarse amigo. Jesús, gracias por llamarnos amigos y demostrarnos esa amistad con tu propia vida. Gracias por la vida que nos